La filosofía es el estudio de ciertos problemas fundamentales relacionados con cuestiones tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la belleza, la mente y el lenguaje. My friends, I say here, state my case, of which I'm certain. El hombre necesita tener una visión en la que se fundamenta el universo para poder orientarse ante este y saber a qué atenerse. Ante ello se cuestiona el sentido de su vida. Much more than this. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did. Desde un primer momento, el hombre primitivo intentó dar respuesta a sus cuestiones a través del mito. O sea, la conciencia mítica está constituida por el conjunto de respuestas que de un modo fundamentalmente imaginativo el hombre da a estas cuestiones. Tanto el mito como la filosofía pretenden dar respuesta a las preguntas que el hombre se plantea. El hombre no solo quiere vivir en este mundo, sino que también necesita saber el significado de las cosas que están alrededor de él, materiales, todo lo que el hombre piensa. El mito utiliza como instrumento de conocimiento la imaginación, pensamientos, mientras que la filosofía utiliza como instrumento el método de la razón, el conocimiento de la razón, todo lo racional. El mito da respuestas heterogéneas con los hechos, ya que busca la respuesta a los hechos, o sea, en lo invisible y lo oculto. En cambio, la filosofía da respuestas homogéneas con los hechos, que busca la respuesta a los hechos, o sea, en los propios hechos. Ahora, los 10 usos o por lo que podrías usar la filosofía podrían ser, por ejemplo, la filosofía tuvo su razón de ser y justificación, o sea, se justificó en el pasado, pero hoy nada tiene que hacer y las ciencias particulares, cada cual en su área, deben dar respuesta a los problemas. La filosofía sigue valiendo por objeto único y exclusivo la crítica teórica. Critica de los valores morales o culturales. La crítica teórica es insuficiente. La filosofía
debe transformar la realidad social. La filosofía no es teórica ni práctica, sino una actividad cercana a la poesía o al arte. También la filosofía es salvación del hombre. Su reino no es de este mundo, ni teoría, ni práctica, ni poesía, sino arte, de llevarnos ante la presencia de Dios. Es en cierto modo, y cualquier hombre, al preguntarse por la vida, actúa como filósofo, ya que tiene inquietud y ansia por el saber. La filosofía es historia de la cultura a nivel profundo, es decir, racionalización y sistematización de lo ocurrido a todos los niveles, social, cultural, político, etc. La filosofía es esencialmente una actividad. Consiste en valorar los límites y las posibilidades del conocimiento humano. La filosofía se define por su relación con la ciencia. Son la predicción y la conexión con las experiencias, rasgos, características de la ciencia. No es algo ajeno a las ciencias. Su función es coordinar los resultados de las ciencias empíricas. Y podríamos decir el último sería como la filosofía es el análisis del lenguaje, que es lo más propio, es lo más propio del hombre. Diferencia entre ciencia y filosofía. La ciencia es un saber parcial. Su objeto de estudio es limitado, se ciñe en una parte del universo, mientras que la filosofía pretende explicarlo todo. Es un saber de totalidad, ya que no se limita a estudiar solamente una parte del universo. A la ciencia le interesan los aspectos fenoménicos, las apariencias, es decir, cómo se comportan las cosas, y a la filosofía le interesa la esencia, no tanto el comportamiento de las cosas, sino qué son, cuál es su esencia. La verdad científica es exacta, pero muy incompleta. Y penúltima, mientras que la verdad filosófica es una verdad inexacta, pero completa y es última. La relación entre la ciencia y la filosofía. Primero, ambas estaban unidas, pero con el paso del tiempo la relación se fue disociando, se disolvió. Después, con Newton se consiguió el matrimonio perfecto, pudieron convivir en armonía, pero se separó con el neopositivismo. En la actualidad, la ciencia y la filosofía son complementarias. El fundamento de la filosofía está en la postura que el hombre adopta ante el mundo. La filosofía como producto de admiración. El hombre necesita entender el porqué de las cosas que le rodean. Se admira ante el mundo y se da cuenta de su propia ignorancia, que es un ser débil y desorientado. Esta capacidad de curiosear es permanente y es del ser humano. La filosofía es el resultado de la acción humana. El hombre es un ser en el mundo
y está definido por su carácter de apertura al mundo. El hombre puede llegar a hacer cualquier cosa y el mundo se convierte en el campo de actuación de las posibilidades humanas. Bueno, mi conclusión sobre la filosofía en general sería que la filosofía como disciplina, el acto de filosofar, es intrínseco de la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser. Se parece a la religión, se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, la diferencia de la religión no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que se basa en la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser. Po- Ciertas semejanzas tiene con la ciencia, la filosofía, pero se distancia de esta ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el empirismo experimental. De esto es lo principal de lo que, como la conclusión de la filosofía, y muchas gracias.